Nos encontramos nuevamente en la Galería Municipal de Valparaíso con el objeto de registrar lo que es la actividad, un coloquio que se va a realizar organizado por el Centro de Grabado Valparaíso. Es básicamente una conversación donde nos vamos a poder adentrar un poco más en lo que es el proceso de la producción de sus obras. Los invitamos entonces a visitar esta actividad. Para que no se sientan, digamos, en segundo plano ya. Son todas personas tienen de distintos ámbitos, pueden intervenir Incorpórate al ¿Ya? Gracias, sí, me parece que me agradece. Como también es importante, digamos, hablar de grabado y ver con respecto a poner el grabado en límite y de repente consultarnos entre nosotros mismos con respecto a las obras de los otros. Decidimos hacer este conversatorio. Es un conversatorio que no tiene ningún orden, pero las cosas cuando no tienen orden tienen más orden. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la idea no era de que alguien expusiera o que Maturena hablara demasiado, sino que todos... Ahora, el único toque que se hizo acá fue invitar a alguien de Santiago para que esta exposición, que desde el punto de vista de nosotros mismos es más nacional que regional. Lucía. Gracias. Bueno, yo fui alumna de Víctor hace harto tiempo. Sí. Tengo 35 años, soy profesora de artes visuales, hice un magíster en teoría y historia del arte en la Universidad de Chile y me dedico a investigar el arte latinoamericano y además hago crítica de arte en diferentes espacios, revistas y espacios virtuales. Entonces, Víctor me invitó para que a partir de la exposición y a partir del conversatorio poder generar un texto que articulara un poco el sentido, la estética de la exposición. Bueno, escribo siempre para una revista de arte que se llama Arte al Límite. No sé si lo ubicas. Bueno, y escribo ahí en el periódico una sección que se llama En el Taller. Entonces visito talleres de diferentes artistas. Les invito a que lean la sección todos los meses y la revista, que es internacional, bilingüe, no es de distribución gratuita, que es internacional. Ahí también escribo crítica más especializada, porque el arte límite de periódico es más informativo. Entonces ahí hay una cosa más de apreciación estética. Y por otra parte, escribo ocasionalmente en una revista electrónica que se llama Pluma y Pincel. Otra que está en una página web de la Universidad de Chile, que es de un centro de investigación del cual soy parte, que se llama CIELA, Centro de Investigación de Estéticas Latinoamericanas. Entonces ahí también, aparte de publicar mis investigaciones, escribo textos de crítica de arte, qué sé yo. Bueno, y también hago performance, también hago arte en la calle. A partir de esta exposición, el centro tiene la intención de hacer su segundo libro. Y definitivamente el segundo libro va a ser en torno a esta exposición. Porque siempre tenemos que buscar. La otra vez el libro se hizo a partir de la exposición del Parque Cultural Valparaíso, que fue financiado por el Parque Cultural. Pero ahora, para promocionar el centro, decidimos de que a partir de esta exposición se va a hacer. Mira, esos dos, los ocho, la relación de las escaleras, la relación de los retratos de allá, o sea, van también combinando de acuerdo a una cierta familiaridad figurativa, por decir, ¿no? Para armar una línea así, porque tampoco se trataba de hacer algo cronológico, sino más bien de contexto. Entonces aquí hay obras probablemente anteriores al 89, pero en general son todas a partir del 89 y todas otras muy contemporáneas. Eso fue lo que se planteó. Yo no monté esto lo montó, que no se saque los pillos, el Víctor con la gente de producción de acá. Ya. Entonces, lo importante era establecer dos líneas, una línea de tiempo textual y una línea de tiempo visual, ¿ves? Pero en la línea de tiempo, como que todo está en el mismo momento, es como, de todas maneras hay que ponerla en una línea, pero
poco y sin situación de privilegio respecto de las otras, ¿ves? Y sin privilegio tampoco de técnica ni nada. ¿Ah? Yo no sé cuántas silografías, cuántas hago afuera, eso no tiene sentido. Es como decir, aquí están. ¿Ah? Pensamos en unos 100, hay más de 100 obras, como más de 60 artistas, y lo que importaba era hacer reconocer la existencia de una cierta masa crítica del grabado en Valparaíso. ¿Ves? ¿Cuál era el núcleo que los agrupaba? Bueno, el Centro Grabadores, muy simple. Y en el Centro Grabadores, ¿quién era la figura que nos Víctor Maturana? Yo no soy el curador de esta exposición, es Víctor Maturana y Arnoldo Carvajal. ¿Ves? Hay gente del Centro de Grabadores, pero no todos son del Centro de Grabadores. El libro que se plantea hoy día no es el catálogo de la muestra, es un libro que en el marco de la muestra el Centro de Grabado editó. Este vendría siendo como dentro de Valparaíso como una tercera publicación referida al grabado. Están los textos de Alberto Madrid y estaría este otro texto, digamos, referido al grabado. Alberto Madrid creo que tiene dos libros. La línea en la memoria. Claro. 2 libros. No, y está el catálogo famoso que editó el Hugo Rivera sobre Hermosilla. Carlos Hermosilla, claro. Hermosilla. Si tú quieres, está el famoso ensayo del año 50 y tanto de Romera sobre Hermosilla. Sobre Carlos Hermosilla. Por decir cuántas cosas de grabado hay. Sí, serían. No hay tanto. No hay tanto. El gabinete de estampa de la reforma del arte de la obra también. ¿Pero eso es un libro? Sí, creo que sí, claro. O sea, no estamos muy lejos de la producción porteña de grabado, ¿ves? No hay mucho en verdad. No hay mucho de grabado en Chile. Lo de Alberto, lo de Nordenflich, lo de Hugo Rivera, está el texto de... ¿Quién escribe lo del gabinete de estampa? Miriam Parra y Martínez. Ya. Y hay algunos textos también que son de Francisco Rivera Scott, que también están referidos un poco a grabado. ¿En qué libro? No, en distintas revistas. No, sí, en distinto no, pero más o menos sí, pero no son más de esas personas. O sea, no somos más de 5 personas las que han escrito sobre grabado en Valparaíso, ¿ves? Ahora, lo que hace Maturana en ese momento no lo ven muchas personas y es importante. Eso es lo que hicimos, como relevar esa importancia y darle a él entonces la autonomía como para decir, bueno, organiza esta muestra. Y lo que él hace muy importante en esta muestra, porque hace visible que hay una gran masa crítica de grabado en Valparaíso, que no hay en ninguna otra ciudad en Chile, de que existe esa masa crítica en expansión y que hay una atención de parte suya y de un grupo cercano a él sobre la relación entre grabado y arte gráfico. Es muy interesante. Ese año que hicimos la exposición, por una influencia mía, y dentro de todo mi desorden emocional, ¿ya? Cuando nosotros íbamos a hacer el libro, el Justo Pastor nos dice de que él no iba a escribir en ese libro y que yo decidiera quién escribía en ese libro. Yo justamente estaba en esta onda mística y en esta relación con la psicología y esta simbiosis extraña. Entonces yo sugerí de que una psicóloga hiciera una especie de psicoanálisis de la persona y de la obra y escribiera un texto, y ese texto era el que iba junto a la obra. Como en todos los grupos, hay una mitad que quedó conforme y una mitad que quedó desconforme, ¿ya? Yo quedé conforme, porque yo andaba buscando algo que fuera distinto y que fuera un aporte para uno desde algo que no estaba viendo. O sea, desde esta mirada de los dos hemisferios y que uno se enfoca a uno, la idea era de que la otra persona hablara del otro hemisferio de la cual uno no había enfocado y que eso le sirviera para alimentarse y engrandecer mejor el resultado.
Pero la otra mitad buscaba algo más técnico, algo más con respecto a cómo se desarrolla siempre el trabajo dentro de las artes visuales. Entonces, por eso yo pensé en ti, para que con ambos libros tuviésemos ambos hemisferios. ¿Te fijas? Me está diciendo ñoña. Pero me encantaría, o sea, así partió la invitación. Pero yo creo que parte de esa sanación es el hecho de darse cuenta de que finalmente se topan. Sí. ¿Te fijas? O sea, yo lo hago intencionalmente en el discurso, plantearlo de esta manera. Pero yo sé que en el resultado se van a tocar. Sí. ¿Te fijas? Pero es para que de alguna manera cuando se toque, los que quieren A o quieren B se dan cuenta de que no existe A ni existe B. Es el aprendizaje, ¿ya? Por eso particularmente, digamos, invitamos a esto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ahora me interesaría que tú mismo partieras la conversación, porque tú ya le echaste una ojeada a la exposición y con la experiencia que tienes de Santiago podríamos iniciar el diálogo con algo que te haya llamado la atención. No, me llama la atención la cantidad, como la mixtura que hay de elaboraciones en torno al grabado. O sea, se nota que hay como harta apertura de experimentar con la técnica y también apertura también para permitir que confluyan en este espacio como diferentes propuestas, desde lo más conceptual de repente hasta lo más representativo, tradicional, pasando por experimentaciones estéticas, expresivas, como dice Víctor. Y dentro de eso, más interesante me parece el hecho de que estén los mismos autores aquí presentes para conversar de lo mismo. Por ejemplo, estaba viendo el trabajo de Cristian, que en primera instancia uno ve esas imágenes y dice, bueno, imprimió la imagen, pero nunca, es súper raro pensar que en una imagen de grabado precisamente se va a poder utilizar la tecnología como dispositivo y no solamente va a ser un grabado que representa, ¿cómo se llama? El código QR, sino que además te transporta hacia otro lugar, espacio-tiempo, y se transforma en una especie de video performance, así. Entonces me parece súper interesante llevar como al límite también la propuesta, pensando en el concepto de Víctor, la propuesta de lo que es el grabado también como un puente para otras cosas también. También me pareció súper interesante dentro de lo que voy recordando el trabajo de la entrada, que es de Carolina Rosón, porque claro, se distingue del resto desde el punto de vista como visual, sin embargo hay como una poética, yo creo que interesante, darle vuelta a que se potencia también en la técnica misma, en la explotación de la técnica. Y así podríamos ir uno a uno. De hecho, yo le voy a pedir a Víctor que envíe las fotos de todos los trabajos. No sé. Bueno, y también el trabajo de Víctor, que yo le decía, no sé si alguno de ustedes ha leído un texto muy breve de Freud que se llama La pizarra mágica. Los invito a que lo lean, y una vez que lo lean, vean el trabajo de Víctor de nuevo para no darle la lata del texto, que yo lo leí pero muy superficialmente. Muy interesante desde el punto de vista del inconsciente el trabajo de Víctor. Somos las mismas. Y bueno, y así, suma y sigue. Yo me gustaría que siguieran acá interviniendo. Yo puedo ir hablando a la medida que vayamos avanzando para no convertir. Nos encontramos con Sergio Ayala, uno de los expositores en esta muestra del Centro de Grabado de Valparaíso.
Don Sergio, usted me contaba que se había formado inicialmente en la Escuela de Bellas Artes con la figura de Carlos Hermosilla Álvarez. De Viña con el maestro Carlos Hermosilla, ya, y tuve más o menos 4 o 5 años más o menos este taller, como del año 67 al año 73. Y de ahí yo no continué en el grabado porque en esa época realmente había muy pocos talleres de grabado, ¿no es cierto? Y la escuela prácticamente el taller de grabado quedó cerrado porque salió don Carlos Hermosías también y no había otras opciones donde trabajar. De ahí yo me dediqué a la pintura y estuve varios años pintando, ¿no? Y ahora volví de nuevo, me reintegré de nuevo al grabado y estoy trabajando en este momento con el centro de grabado. ¿Con el centro de grabado usted está a partir de qué año más o menos? De 2013. ¿Mm? De esa época estoy participando hasta hoy día en el centro de grabado. Mi especialidad es más bien el trabajo xilográfico, ¿ya? Todo lo que he trabajado hasta hoy día viene siendo el trabajo xilográfico, impresión sobre trabajo de madera, linografía también, ¿ya? He hecho algunos metales también, pero no en cantidad, y en este momento quiero entrar a especializarme en el metal también. En cuanto a las temáticas, por ejemplo, esta es una linografía trabajada en una matriz, ¿ya? Y hablando de la temática son las crisalias. Bueno, las crisalias, siempre yo estoy interpretando la ironía en mi trabajo, ¿no? La crisalia yo la tomo, por ejemplo, mirándolo desde el punto de vista, haciendo una comparación. Se toma como transformación y cambio, ¿ya? Entonces yo lo represento, lo comparo con los movimientos sociales, por ejemplo, los movimientos sociales que hay en el país, que siempre ha ido teniendo una evolución. Entonces, todo un proceso de evolución que hay, ¿eh? Dígame, ¿qué es lo que lo motiva a usted a estar trabajando o participar, digamos, de una agrupación y exhibir en forma grupal, claro, este tipo de trabajo? Es interesante porque uno ahí está recibiendo de otros artistas también, ¿ya? Y siempre uno va tomando o va informándose con el trabajo de otros artistas. Cada artista desarrolla su interior, pero en el fondo al ver el trabajo en conjunto siempre hay una relación que aumenta el conocimiento de cada uno. Sí, yo quisiera motivar a la ¿cómo se llama? A la Antonella. Cuando la entrevistaron ustedes, la Antonella dijo, el grabado es... ¿Qué dijiste, Antonella? No sé, para las cosas que dije. Pero dijiste, no me acuerdo bien el concepto que usaste, pero estáis hablando de repetición. Ah, sí, el grabado es concepto y no importa la matriz ni el soporte. Por eso, porque es el concepto de la repetición. Claro, porque la discusión siempre ha sido si tiene que haber matriz o si tiene que haber edición. Y tú le agregaste de que bastaba con que hubiera multiplicación. Pero no es obligatorio que sea múltiple, porque yo puedo hacer un monotipo y no es múltiple. Y sin embargo también es grabado, entonces igual... Bueno, no eso es va a ser un condición fundado, sine qua non. un pedazo de madera, cemento, lo tomáis y sin haberla trabajado, sin haberla tallado, se entinta y tú Exacto. o la dejas solamente entintado eso y eso puede ser una pieza gráfica, una pieza de grabado. Es decir, siempre saber las hendiduras que pueda tener el cemento, ¿cierto? Yo creo que... Pero eso es técnica. Sí. O sea, eso sí, pero hay una matriz. Podemos empezar a hablar muy bien. Pero esa es la idea. Pero no una matriz intervenida, claro. Por uno. Hace muchos años atrás, los que tengan más de 20, no, es que fue más todavía, fue como hace 30.
Vino a la sala del Farol una exposición que se llamaba Arte Multiplicado de Alemania. Y la exposición eran puros objetos. Habían reglas, ¿cómo se llama la regla de cálculo? ¿Sí? De madera, todas editadas y firmadas. Y eran puras reglas de cálculos de madera, ¿ya? Que en el fondo eran industriales. Pero tenían edición, porque el tipo le había puesto la edición. Habían unos envases como de confort, de la misma manera, pero después empezaron a jugar como haciendo un ritmo geométrico con el confort. Pero sí, siempre había un tercero, que era una obra gráfica lineal del dibujo de esa composición. Todos los objetos que se habían producido industrialmente los habían firmado como edición, pero siempre estaba acompañado de... y había unos dibujos ópticos, porque la primera vez que aparecieron las lupas, unas lupas chiquititas así, entonces hacían un juego y tú te mirabas y te reflejabas, pero lo mismo estaba gráficamente dibujado. Pero estamos hablando de ¿qué año? Y ya estamos hablando, y estamos hablando, digamos, de un concepto sumamente amplio de lo que era el grabado. Nos encontramos con Daniel Lagos, quien es uno de los expositores, miembro del Centro de Grabado de Valparaíso. Daniel, háblanos un poco respecto a tu trayectoria y desde cuándo tú estás en el Centro de Grabado. Estoy contento por formar parte de esta muestra que para mí representa un cúmulo de miradas y de quehaceres que están muy bien enlazados. Y me parece que ha sido un logro del maestro Maturana en primer lugar y de todos quienes componemos el Centro de Grabado. Yo me dedico al grabado hace como 10 años, alrededor de 10 años. Estudié en la Universidad Católica acá, pero sin embargo la escuela era más bien de un corte teórico y hice una pasantía a Colombia y allá inicié más bien, digamos, lo que es el trabajo en grabado con las técnicas tradicionales. Son personajes que pertenecen más o menos a los años 40, 50, 60, se nota un poco en la vestimenta y todo, pero la idea de estos personajes es que forman parte de un proyecto que yo hice, un proyecto de docencia que hice por la Universidad Católica, que consistía en recrear un poco la iconografía del maestro Ciro Silva, que fue un tremendo grabador. La idea era trabajar sus figuras, las figuras de él, recrearla y hacer unos grandes formatos en silografía, que era una obra que él no había, o una técnica que él no trabajó mucho. La idea era que la gente pudiera ver esto como cita a Ciro Silva, ¿no? Distintos personajes. Estos sujetos son sujetos populares, por decirlo así. Exactamente, sujetos populares que circulaban, digamos, por la Plaza Echaurren en los años 50, 60, y que el maestro se sentaba a croquearlo y que después los traspasaba, digamos, al agua fuerte, agua tinta. Entonces yo cogí de estos personajes algunos que me interesaron más y los agrandé, entonces los agrandé en formato, que es como la idea de separarlo un poco de la obra de él, ¿no? No son meras reproducciones, porque las dificultades técnicas también son otras. Uno de la calcografía a la silografía entra a operar, a sacar luces de otra manera, ¿no es cierto?, a trabajar inversamente con los blancos y los negros. Entonces era la idea, era el desafío, y quiero cerrar la propuesta con algunas obras más y después dedicarme a otro proyecto. Me interesaría también de alguna forma llevarlos a la calle también después, y no encerrarlos en un marco, digamos, sino que tengan una viveza y que de alguna manera vuelvan un poco de donde surgieron, que es como la Plaza Echaurren, etc. Me interesa aprovechar la verticalidad de ellos y la proporción relativamente a modelo natural que tienen, relativa, ¿no? Y desde ahí, digamos, esos personajes que son como una especie de fantasmas, por así decirlo, ¿no es cierto?, vuelvan a poblar a lo mejor la Plaza Echaurren y la Plaza Victoria por algunas horas, y tratar de diseñar una estructura que pueda soportarlos también, diseñarles una base que estén, y desde ahí se sostengan. Por lo tanto van a tener que tener una especie de cartón panal o algo así, y desde ahí, ¿no es cierto?, hacer que la gente a lo mejor interactúe con ellos. Pueden ser, como son grabados, pueden ser a lo mejor un personaje acá y repetido, digamos, reproducción en la otra esquina de la plaza. Pueden ser 5 grabados y que sean 10 personajes, por así decirlo. Entonces tengo que ver el modo, pero a mí me parece que se puede además
como articular un discurso o algo, una reflexión acerca de ese ejercicio que es bastante interesante, que es como traer los personajes del pasado al presente mediante un ejercicio que se puede hacer hoy día en el in situ, digamos. O sea, y me gustaría a mí también volver a resituarlo en ese lugar. Estoy de acuerdo, cuando una vez fui a visitar a don Carlos Hermosilla, aparte de llevarle un vino tinto allá a la Plaza Forestal, el personaje, como era muy generoso, te regalaba grabados. Tenía ahí un montón de grabados y siempre te regalaba grabados. Y era fotocopia. Pero, o sea, con los años después, o sea, él con toda inocencia decía, es que me queda mejor que impreso por mí, porque en ese tiempo era el fotograbado, entonces me queda mejor. Pero él con esa inocencia, él lo firmaba, que ahora podríamos decir que es un chamullo, lo firmaba y te lo regalaba. Bueno, con los años, la Bienal de Puerto Rico incorporó serigrafía. O sea, la visión que tenía él se convirtió en otra técnica más de lo que es el grabado. Entonces, ese es el detalle. O sea, un personaje como él, que lo hizo con toda inocencia, era un visionario porque finalmente él ya estaba llevando al límite la situación del grabado. En el fondo él incorporó lo que la técnica presentaba como solución para otras cosas gráficas y lo incorporó a su hacer. Claro. Entonces, por eso no sé hasta dónde sea, cuál es el límite que se ponen las personas para quedarse en lo que se le denomina casi a veces peyorativamente la cocinería. Yo creo que hoy día en general el límite, o sea, la persona decide si quiere tener o no quiere tener límite, porque todas las artes visuales de una u otra manera se mezclan unas con otras. Yo por lo menos trabajo así, pienso, siento así, vivo así. Los límites como que no son lo más importante. Para alguna gente tal vez sí, para mí no. Yo pienso que las cosas se van topando, se juntan, después se separan. Pero es interesante lo que vos me grabado, porque decir, con esta muestra, dentro porque pudo haber sido una muestra 100% tradicional, ¿cierto? Sí. Con impresión, con edición y todo en papel maravilloso, ¿cierto? De eso, cototo. Y no, al contrario. Y yo hago el paralelo con la pintura. Que lo que está pasando en la pintura ahora es que hay una vuelta a la pintura clásica, tradicional, formal, ¿cierto? El pintar bonito, sí. Un paisaje, y la gente joven, estamos hablando de chicos de 22, 23 años, que están vueltos locos pintando retratos, realismo, increíble. Y yo lo comparo a lo que pasa en el centro, es decir, en el centro yo creo que, es decir, quedó manifiesto ahora que nadie quiere ese preciosismo, ¿cierto? Técnico, aunque muchos lo buscan de alguna forma, pero no es el objetivo final, yo creo. Bien, nos encontramos con Marilú Dávila Leighton, ella es una de las expositoras también del Centro de Grabado. Cuéntenos, ¿dónde usted realizó sus primeros estudios para poder dedicarse al arte? Y lo otro, ¿desde cuándo está usted en el Centro de Grabado? Yo empecé en el año 96 en el Bellas Artes de Viña del Mar. Estuve con grabado en el año 2000 con Marco Antonio Sepúlveda. Él fue mi profesor. Con él aprendí, estuve 4 años y después seguí un tiempo más porque con él no solamente ya me gradué como artista en el Bellas Artes, lo que se llama, y también hice una maestría. El hecho también de trabajar, digamos, de participar en el Centro de Grabado, ¿usted cree que ha contribuido un poco a posicionar nuevamente el grabado? Sí, bastante, porque sí, bastante, y lo que nos ha hecho es darnos a conocer un poco y hacer presencia de la quinta región en otras regiones, como por ejemplo hemos ido a Temuco, o hemos ido a Punta Arenas.
Hablemos en este caso ahora referido a los trabajos que usted está exhibiendo. Me da la idea de que es una mujer con un sombrero muy de la época de los años, digamos, 20. Claro, es la idea, que la mujer se veía antiguamente en forma social. La mujer aquí la vemos en una forma social. No vemos esta mujer de hoy en día luchadora, la mujer con sus cosas bien claras. No, la mujer era hacia adentro y se presentaba socialmente. Como ahí también vemos a la mujer, acerquémonos un poco, que también es hecha en agua fuerte, y con la misma forma de este otro, que es serena. La mujer se veía como la madre dulce, tierna y serena. Podríamos decir entonces que estas imágenes son claro, como metáfora de aquellos, antiguamente los años 40, 50. Estas dos. En estas otras dos de acá, más pronunciada, el cuerpo de ella, es cuando se pone en boga la cirugía plástica. Ya. Entonces parece que contaba solamente el cuerpo de la mujer, solo el cuerpo. El linóleo también, uno dibuja sobre el linóleo, recorta el linóleo. Bueno, en este caso lo recorté, igual uno puede hacer incisiones en el linóleo todas las veces que uno quiera, igual que en las otras matrices. Pero aquí está solamente recortada la figura. Ya. Y después está hecho con el gofrado. Es la misma idea. Acá la mujer forma tríade y son como mujeres distintas. Sí, pero al fin son mujeres. La cirugía plástica las pone como maniquí, ¿se fija? Entonces ellas consideran que la espiritualidad de ellos va por dentro, pero no es visible. Esa es la idea de esto. Y este otro trabajo que es como más agresivo, porque claro, es más agresivo. Me recuerda mucho a lo que es el impresionismo. Claro, es eso. Era una figura del impresionismo. Es coqueta. La mujer no ha perdido su coquetería, sigue coqueta, pero está en un caos. La mujer ya aquí, los colores, las incisiones, porque esto es madera. Ya, silografía. Esto es silografía. La mujer ya está con todo un caos en su mente, por eso están todos esos colores. No tiene nada claro. Por eso hay incisiones para arriba, para abajo, incluso colores. Pero me gustó sacarla porque no es la mujer atractiva, es una mujer que es más mujer. No es la mujer tierna, ni social, ni tan madre. Es la mujer. Es la verdadera mujer con todos sus problemas que tiene, todas sus emociones. Alejado, digamos, un poco de los estereotipos sociales. Exacto, no, y alejado, claro, es más moderna. Y en esta otra, ya la mujer salió afuera, ya sabe de sí misma, la femineidad ya está presente. La mujer ha luchado tanto por tener un espacio en la sociedad que usted la ve que ahora está como amachotada un poco. Pero no representa para mí la idea de la mujer, porque la mujer puede haber conquistado muchos espacios hoy en día, pero su feminidad siempre tiene que estar latente y presente. Aquí la mujer como que ha encontrado un equilibrio. Ya. Todo su áurea es azul, es mística, ya encontró su equilibrio. Lo negro es como la tierra. Los labios son sensuales. Esta parte de aquí, su intelectualidad. La mujer ya está equilibrada. Si usted puede ver, está bien sentada. La mujer está coqueta. Está segura de sí misma. Tiene todas sus cosas claras. Esta es la mujer de hoy. Esta es la mujer como yo la veo hoy. No hay confusión en ella, está todo claro. A pesar de que hay como, digamos, no es figurativo en el sentido del realismo. No, pero usted ve a una mujer. Claro. Usted la ve a la mujer, está su pose, que está muy equilibrada. Me gustaría que la señorita Gabriela Román nos contara cuando fuimos a partir de lo que me dice ella, me recordó cuando fuimos al jardín infantil. También me acordé. Cuente esa experiencia porque igual es motivador. Nosotros llevamos la matriz. Llevamos la matriz. Sí. Entonces ya era un poquito limitante, pero había un niño
tremendamente despierto y él se sentía como que esa limitación le molestaba. ¿Ah? ¿Qué fue lo que nos dijo? No me acuerdo yo, pero fue sensacional porque los niños están absolutamente vírgenes de todo su rollo de los adultos. Entonces lo maravilloso es no decirle, oye, la manzana es redonda, que partía de ahí, ¿ah? Y es roja. ¿Ah? Entonces yo creo que... Pero fue genial, me encantaría a mí trabajar con niños, sí, chicos, de nuevo. Para mí, con la experiencia que tengo en docencia, para mí fue un trauma. Esa emoción que ella tiene, para mí fue un trauma. ¿Ese día? O sea, sí, fue traumático para mí. Es que tú no sabes trabajar con niños. Es que por eso mismo fue traumático, porque hasta cuando la tía me dijo, yo les decía, ya siéntense, hagan esto, casi como retándolo, y la tía me decía, a los niños no se les reta. No. Ya, yo pura enseñanza media en la universidad, pues. Y después ella se plantifica adelante y con una voz pero bajita, ya niños, siéntense. Y se senta con todo. Siéntese. No. Sí, o sea, no, pero se empezaron a ordenar. Sí, pero... La cosa es que yo le pregunté a la tía, le dije yo, estos cabros que son genios, porque se veían genios los chicos. Sí, había uno sobre todo. Se veían genios, le decía yo, ¿en qué momento se echan a perder? Porque cuando yo los llego a tener en la enseñanza media, no son estos mismos genios, le digo yo. ¿En qué momento el sistema se echan a perder? Porque si se mantuvieran con esa potencia que yo veía ahí en el párvulo, porque no se encasillan, serían pero impecables. ¿Dónde se echan a perder del sistema? O los padres lo están preparando, claro, estoy segura que son los padres. De ahí en adelante, o sea, Los retan. si tú ves que el ejercicio preescolar del niño es toda a base de, o sea, no todo, pero gran cantidad a base de matrices y plantillas. Ahí ya lo podas. Claro, o sea, después cuando uno lo toma y le dice dibujo un árbol, como el ejemplo, no saben, o bien todos hacen el mismo árbol. O sea, yo me acuerdo en una oportunidad que yo tuve que salir nuevamente con licencia y cuando volví todos tenían el mismo dibujo. Todos, era lo mismo y lo había hecho cada niño y era lo mismo. O sea, no sé, ponte tú, el curso era de 35 niños, 35 paisajes iguales. ¿Y qué edad tenían esos niños? Eran chicos, seguramente era quinto en ese momento, el mínimo era quinto para mí. Entonces era horrible. Entra a un sistema en donde también existen ciertos personajes que van encauzando ese asombro y yo lo vi también en mi época universitaria cuando estaba todo el auge del arte contemporáneo y el arte contemporáneo que tiene que ir textualizado, ¿verdad? Que debe explicar la obra y ahí a mí, de tanto explicar la obra, de pronto comencé como a cuestionarme si era necesario o no, justamente por lo que dice la Antonella, el tema del asombro. Porque pierde el asombro al momento de explicarlo. El que tenga un texto, si bien se hace interesante porque se transforma o lo llevamos dentro de un área más intelectual, que igual es válido, pero ¿qué le queda al espectador para imaginar? Porque tiene diferentes lecturas también. Por eso depende de la masa. Si tú lo explicas, no tiene diferentes lecturas, tiene una sola. Pero siempre el espectador va a percibir lo que es su ser interno y su emoción y su experiencia y todo. Y sensibilidad. Siempre y cuando sintonice con lo que está. Claro, pero también el sistema de las galerías es complicado porque a veces tú llevas la obra y también hay un curador que te dice, bueno, lo vamos a contextualizar de tal y tal forma. ¿Y es lo que realmente quiere el artista? Claro. Una pregunta. Claro. Ruby, háblanos un poco respecto a dónde tú desarrollas tus primeros estudios para acercarte al tema del arte y fundamentalmente cómo tú en un momento determinado escoges el lenguaje del grabado. Bueno, yo creo que siempre está en el espíritu del artista el ser artista. Entonces esto empezó desde que estaba estudiando en el colegio, donde tuve varias experiencias también y la seguridad de que era lo que quería estudiar. Entonces después, posteriormente, cuando salí, me decidí por licenciatura en arte en la Universidad de Concepción. Y bueno, después con el tiempo tomé la mención de grabado.
En la Universidad de Concepción. Y después tú te trasladas acá a la quinta región. Sí, me traslado el año 2009 a la quinta región. También, bueno, desde el año 2009 realicé algunas gestiones con proyectos Fondar que complementó el trabajo de grabado, trabajando en la ciudad de Quillota más que nada, donde se instauró un taller en la Escuela de Bellas Artes que proporcionó un complemento de esta área gráfica en la ciudad. Yo venía recién llegando y empecé a investigar qué era lo que faltaba en la ciudad. Y justo coincidió que faltaba esta área y bueno, el proyecto sirvió en esa instancia para complementar los conocimientos de los alumnos y de personas que tenían el interés en Quillota. Ahora, ¿cómo esto se refleja, por ejemplo, en el trabajo, tu experiencia, tu inquietud, se refleja en el trabajo que tú estás mostrando acá? Claro, la idea de construir una instalación fue porque quise justamente trasladar un poco la forma de exponer el grabado tradicional. Sobre todo en Chile siempre se piensa que el grabado tiene que tener estructuras muy tradicionales. Entonces, desde esa mirada quise un poco irrumpir con esta apreciación, con esta idea, para lograr que el espectador además pudiera interactuar con la obra. Porque la obra acá tiene iluminación que el espectador puede, si quiere, apagar o encender. Y también tiene audio, es una grabación que es del año 76, que es de un año nuevo, en donde todos estos personajes que están en esta instalación son parte de esta grabación. Esta escritura estaba en la parte trasera de la fotografía, ¿ya? Y se complementa con algunos elementos que tienen relación con la historia que voy contando en cada serie, son 3 series. Siempre he pensado que el ser humano puede rescatar, ¿verdad?, y transformar su vida en un milagro y ser responsable de su existencia, que es súper importante. Ya, por eso rescato básicamente 3 fotografías con las que trabajé y les cambié su realidad. Es como un acto psicomágico para poder mejorar un presente. Cuando uno va viviendo, ¿verdad?, este instante después ya deja de ser único y yo me quedo con la emoción de ese instante. Claro. Por lo tanto, se transforma en algo súper personal, súper particular. Entonces, es como que lo vamos guardando en distintas cajitas de nuestra mente. Y de repente, pum, esa caja se abre y sale. Entonces, por eso la decisión de presentarlo de esta forma, en cajas separadas que pueden armarse. Del recuerdo también. Sí, de la memoria, del recuerdo, de todo esto que vamos en mente pensando, registrando y guardando. Yo no hago grabado, yo hago cómics y ilustraciones, pero un día yo estaba así dibujando a unas personas en un blog de dibujo. Y estaba así, lo estaba haciendo por aburrido, simplemente. Y después como que me empecé a imaginar así a unas personas, listo ya, unas personas normales, como nosotros, fácil. Y dije, ya, lo terminé. Pero después pensé, no, si le falta algo. Y me estuve como media hora dándome vueltas pensando que le podía agregar. Y le puse como edificio en los brazos, en la cabeza así, por acá, que rodeaban aquí. Entonces ya lo tenía casi listo y salí para afuera a mostrárselo a mi amigo. Mi amigo me dijo, Máximo, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Mis amigos son más grandes que yo, tienen como 15, ya van a pasar a media. Piensan en si ellos hubieran hecho el dibujo que yo estoy haciendo, no lo hubieran dibujado los edificios alrededor de los brazos. No, las personas nomás y listo, terminé. ¿Por qué piensas que no lo hicieron? No lo harían. No lo harían. ¿O por qué tú tenías la libertad de hacerlo? Porque, no sé, porque se me pasó por la mente, no sé. Yo simplemente hago cómics, pero yo quería hacer unos personajes y después todo se fue mezclando, entonces por eso creé todo eso. No tienes límite. Todo es posible. Todo es posible, pero hace un tiempo los tenía límite. Pero ahí psicológicamente el super yo tendría que decirle, no hagas eso. Bueno, me gustaría que me respondieran a una pregunta existencial que yo tengo. Primero, ¿para qué pierdo el tiempo haciendo arte? ¿Para qué pierdo el tiempo formando gente que no está para lo que
debería estar en este mundo, para la economía en el fondo, y para qué en el fondo motivar a un niño como él a que sea creativo si el mundo no va para ese lado. ¿Por qué nosotros hemos decidido dedicar un montón de tiempo de nuestra vida para esto si va en el camino contrario? ¿Me podrían aconsejar? Porque eso es algo que se lleva... Realmente, claro, yo en principio le respondía, esto no sirve para nada, ¿cierto? No es un tema económico ni sociopolítico, es un tema artístico que en términos prácticos no sirve. Pero sí ayuda, ¿cierto? Ayuda a mirar el mundo de otra forma, las personas de otra forma, te ayuda a soñar, a vivir más libremente, expresarte libremente y contar lo que quieras contar. Entonces, claro, el primer tope es el tope técnico, ¿cierto? De qué cosa hago y si lo hago bien o lo hago mal. La primera respuesta siempre es: yo no sé dibujar, me sale todo mal, y al preguntarle quién le dice que eso está mal, dice: no, mi profesor en el colegio, mi profesor dice que esto está malo acá, mi papá dice que esto no sirve, y claro, uno le dice: bueno, esto están todos equivocados, no hay nada bueno ni nada malo, todo esto es subjetivo, te puede gustar o no gustar. Claro, decirle eso a un niño de 6-7 años que había un proceso social más o menos complicado, es decir, te cree o te manda la cresta. En el accionar van conversando y van hablando, se produce un diálogo, ¿cierto? Un espacio de taller, un poco repitiendo lo que es la fórmula del taller de grabado, ¿cierto? Donde está la gente en la mesa y uno se sienta a conversar y uno comienza a trabajar esa dinámica. Y finalizado el proceso, los chicos terminan un trabajo, una obra, y ya hay un proceso que está avanzado, que se sienten bien, ¿cierto? Porque expresaron algo que es de ellos. Le da lo mismo si eso lo ve alguien en una galería o en una sala de exposiciones, ¿cierto? No es el fin para ellos. Y claro, en ese sentido, para mí todo este proceso del arte y del grabado tiene que ver con eso, es decir, de qué forma vamos haciendo un aporte social y político al proceso de la educación, ¿cierto? Cuando mucha gente dice que hay que transformar la educación y se van descontando horas de arte, ¿cierto? Los propios artes, después ya nadie más quiere ser pedagogo en música y artes visuales, porque pasan estas cosas. Pero yo creo que nosotros estamos apuntando un poco a una sociedad mejor, ¿cierto? Una sociedad más bella, una sociedad más justa, dentro de una estructura social, cultural, y donde, claro, somos lo que estamos luchando por eso en términos artísticos, otros luchan en base a términos económicos, de capital, pero yo creo que el fin en este sentido para mí es eso, y el arte de grabado para mí tiene que ver con esa lucha política, ¿cierto? De qué forma las herramientas técnicas nos permiten plantear ideas y convocar al otro también, que un poco mire esta idea, se enfrente y si no le gusta, está el diálogo, la posibilidad de diálogo, ¿cierto? De que sí, bien o no, pero no pontificar tampoco. Es decir, cuando de pronto se plantean formas del grabado más formal, más tradicional, como la única forma, molesta, ¿cierto? Como también cuando se plantea la forma más contemporánea como respuesta del grabado también. Yo creo que importante aquí la instancia del centro de grabado tiene que ver con el diálogo. Si nosotros tenemos esa capacidad de diálogo en este espacio, podemos tenerla también con otros temas, en este caso con los niños, de la familia, ¿cierto? Que un poco va a mirar la información, claro, los trabajos. Recordar un tema que tiene que ver con un conflicto. Exactamente, tiene que ver con... Esta obra se llama La Vergüenza.
y refiere al muro que se ha erigido en Palestina, que el Estado de Israel ha puesto para separar a los palestinos de los de Israel, para defender según ellos su territorio, y corresponde, es un homenaje, está inspirado en el muro de Palestina. Ya. ¿Ya? Yo tengo ancestros árabes, por lo tanto es un tema que me toca desde que yo era chica. Yo nací a los 2 años que había sido partido, o sea, que se hizo la partición de Palestina y se instaló el Estado de Israel en el territorio palestino. Crecí con este tema de ese dolor. Bueno, estos elementos, por ejemplo, la llave, ¿qué hace alusión? Ya, la llave hace alusión a que cuando los palestinos que tuvieron que salir de sus casas se llevaron consigo la llave. Ya. Y esa llave, en el caso de los emigrantes, algunos fueron a parar a campos de refugiados en los mismos territorios de los países árabes vecinos, y otros se fueron por todas partes del mundo y se venían con la llave de su casa. Esa llave pasaba, en este caso ya van como 3 generaciones. Ya. A la persona que yo conocí ya es su abuelo el que le llegó la llave a él. ¿Ya? Ya. Entonces la llave es el símbolo del retorno a casa, Ya. de la casa que ellos perdieron. Ya. Sí, pero es el derecho al retorno. Y en el fondo es como los afiches, como los votos esos que se ponen en las iglesias cuando uno dice gracias por el favor concedido. Todo esto es como un canto a la esperanza, que ojalá no lo hubiera, que no lo fuera. Entonces por eso también están estos elementos que son como para recibir en el fondo las ofrendas, no sé. Ya. ¿Qué reflexión podría darnos respecto a lo tratado? Está fresquito, pero una de las cosas importantes, creo, porque nosotros veníamos a hablar de grabado y terminamos hablando de educación. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como que el artista no es un ser que trabaja puede que sí lo sea, no sé, para hacer algo bello, algo lindo, sino que tiene una importancia. Y la mayor importancia es la educación y lo que pasa con los niños. Yo creo que eso se reflejó de algún modo en el conversatorio de hoy, en que el tema central fue la educación. ¿Qué papel juega el arte en la sociedad? El arte debe ser comprometido políticamente, no debe ser. Yo creo que sí, en el fondo siempre lo es, por omisión o por acción. Yo quiero hacer visible algo, o yo quiero que la gente reaccione, que piense, que reflexione, y creo que eso fue lo que sacamos hoy día en conclusión del conversatorio. Más que hablar del grabado en sí, fue del alcance de la importancia de la el rol social, del rol social. Tiene un rol social, no siempre uno lo sabe canalizar bien. Ya. Pero ojalá fuéramos capaces de, a través del arte, dejar un granito de arena que mejore este mundo. Bien. Entonces, cuando un niño, justamente el día lunes, hoy es miércoles, está haciendo un taller con un niño, estamos trabajando y estamos tallando un trupán. El trupán es blandito, ¿cierto? Una aguja en el final, no hay problema. Este niño no podía, enterraba la aguja, hacía blanca y no podía. Y transpiraba, sacó el polerón. Y entonces, al momento que él talló, dijo, estamos listos, terminamos. Dije, no, se ahora viene otra parte, la parte mágica. Y me dijo mirando, ahora es mago parece. Y claro, empezamos, tinta, rodillo, y empezamos a tintar. Ya el hecho de pasar el rodillo a la tinta ya está, eso es un juego, ya está fascinado. Después, el rodillo con tinta en la matriz, en la madera, dijo, ya estamos listos. Digo, no, hace falta todavía. Ah, ya. Luego papel y con cuchara. Así, la cuchara y con cuchara de madera, así, ahí, ya, y cáncer. Todo el chico transpirando como loco. Y finalmente, digamos, sacamos la obra, la ve y dice, ¿me la puedo llevar? Digo, sí, te la puedes llevar. Ya. Entonces, y quería hacer otro. Y me quedé mirando y veo otra madera. Y me dijo, no, pero podemos sacar otra copia de este. Fotocopia, me dice. No, mira. Otra hoja, entintamos, ya. Sacamos todo. Al final sacó como 5 copias. Dentro de abajo. Le llevó a todo el mundo de regalo. Grabado.
Y en el fondo fue como en este proceso de creación de esta magia del grabado y el proceso también de la experiencia artística. De qué forma la experiencia artística de hacer algo que en el fondo no sirve para nada, porque no lo va a vender, ¿cierto? Si no tiene un valor económico, tiene un valor en sí. Ahora me gustaría hacer una intervención sobre el concepto de experiencia artística. Entonces yo creo que lo que hizo el niño fue una experiencia de la técnica de grabado. Lo que tuvo el joven ahí fue una experiencia artística. Por eso sí me expliqué, ¿o no? Sí. Partamos en primer lugar con lo que es la técnica que utiliza usted para estos trabajos que están en exhibición. ¿Qué técnicas utiliza? Es una silografía. Lo principal, la parte principal es la silografía, el tallado en la madera, pero además sobre eso puse chinecolé. Por lo tanto es como una técnica mixta, podríamos decir. Sí. Está la técnica propiamente de la estampa y tenemos este otro elemento que es muy próximo a lo que es el collage. Claro. Vemos que aquí hay iconografías que son distintas. Por ejemplo, acá tenemos los árboles. ¿Qué es lo que representa esta iconografía, estos árboles? Bueno, a mí dentro de la temática es muy recurrente en torno a la naturaleza más que a las personas. No sé, por experiencias de cada uno, el inconsciente, cosas que han quedado o que vienen de la niñez. Yo estudié literatura, o sea, esa es mi profesión, pero entré al grabado en realidad por casualidad, pero me atrapó. ¿Dónde es la formación suya, en este caso, lo que es el grabado? En la Escuela de Bellas Artes Viña del Mar, en el taller de Marco Antonio Sepúlveda. Ahí estuve un par de años con él. Y después formamos un grupo que se llama Grafo, que está acá en Viña, que nos reunimos y cada una hace lo suyo. ¿Ha participado en otras muestras junto con el centro o esta es la primera? No, sí, he participado sobre todo en la grabado manifiesto, que esa fue bastante importante, digamos. Claro. Y ahí se agrupó más artistas de la región. Respecto a esta experiencia en particular, lo que es el centro grabado, ¿qué valor usted le confiere? El reunirnos y poder ver la experiencia de cada uno y poder conversar sobre eso, ver las diferentes técnicas y sobre todo conversar sobre las obras, sobre el quehacer de cada uno. Hay gente que es muy experimental, otra que son más tradicionales. Claro. Y todo eso lo compartimos, lo vemos y tenemos diálogos sobre todo eso. Claro, cada uno desde su experiencia manifiesta lo suyo. Y eso me gusta justamente el grabado, porque uno puede combinar muchos elementos. Por ejemplo, eso de pegar, por ejemplo, esas imágenes y después poner la silografía y darle otro contexto, eso lo encuentro muy llamativo, muy propio de lo que se puede hacer en grabado. En la escuela artística lo que hacen es que a través de la metodología artística se meten en conocimientos más duros. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces cuando ellos están haciendo una escuela artística como la que pasó con Experimental en Santiago, en que la intención es formar artistas para esta sociedad, no es esa la forma. O sea, si cualquiera que estudie cualquier disciplina finalmente puede tomar la determinación de ser artista por una capacidad, una fuerza que necesita expresar. Claro, entonces acá no, acá simplemente a mí, y este es un ejemplo porque como yo dirijo una escuela gráfica, antiguamente cuando yo era un poco más leso de lo que soy ahora, si a mí un alumno que entraba, ocupaba un cupo y entró a estudiar gráfica y después me decía que quería ser carabinero, yo me enojaba, porque había ocupado el cupo de otro y toda la cosa por el estilo. Pero con el tiempo y la sabiduría me di cuenta de que no, o sea,
la mezcla, la simbiosis entre la enseñanza que tuvo, entretenida en la enseñanza media, y lo que quiere hacer a futuro, es una mezcla que lo potencia. Y esa es la metodología artística. El tipo que va a ser médico, abogado, no sé qué, pero con tener ya desarrollado, porque es en el fondo el efecto de la dualidad. Él puede irse por este camino, pero ya tiene despierto este. Y eso lo va a fortalecer. Si la pregunta de los niños a veces dice, ¿para qué me sirve esto? No, pues le digo yo, aquí no se forman artistas. Aquí te ayudo a desarrollar tus capacidades, tus destrezas, como para que te defiendas en cualquier área. Claro. Si sigues arte, mejor. Pero si no, te va a servir para eso. Claro, y por eso es tan importante, por ejemplo, todos los perfiles, las misiones, las visiones de los colegios están llenos de conceptos de creación. Y ninguna de las asignaturas desarrolla eso. Y no le dan la importancia al arte. No le dan, pero suena muy lindo como redactado. Luchando yo por un taller de arte, luchando por un taller de arte que pueda motivar mejor a los chicos. Hasta el momento llevo 25 años en el colegio y todavía no tengo un espacio. Claro. Pero ellos, el laboratorio, que la sala de enlace, los computadores, y todavía no se... Claro. Fíjate que yo tengo la experiencia de un nieto que acaba de terminar el cuarto medio en la escuela italiana, y a mitad de año la profesora de arte se enfermó, se fue, no tengo idea, y vino otra persona, y ellos el arte les daba exactamente lo mismo, y no les enseñó ninguna técnica ni nada, sino habló de la historia del arte, y quedaron todos trastornados, y unos quieren estudiar arquitectura, los otros no sé qué. ¿Te fijas cómo? En ese semestre, ¿no? En ese semestre dio en el clavo a la profesora. Y mi nieto va a estudiar astronomía, pero también se motivó y compra libros de arte y se mete. ¿Te fijas? La sensibilidad. Es la sensibilidad que le hizo despertar. Exacto. Es un pensamiento. Es un pensamiento. Y me acordé de lo que dijo Cristian cuando dijo: yo no soy profesor. Porque los alumnos terminan haciendo clase como le hacía su profesor de cuarto medio. Sí. Entonces, bueno, esa es una tremenda tontera que uno dice en una escuela pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo expongo cualquier cosa, los jefes dicen que ven al artista exponiendo, pero no ven al profesor exponiendo. Y ahí está el gran error. Porque la respuesta mía es: ¿usted se motivó con lo que yo le dije? ¿Usted entendió el lenguaje de imágenes que yo ocupé para expresarme? Bueno, si lo logró, es porque está el alma del profesor enseñando. El profesor no tiene forma, es luz. La disciplina es la que tiene forma. Yo me he visto como arquitecto, yo me he visto como ingeniero, yo me he visto como artista. Pero el profesor es una cosa que se lleva interna. Por eso cualquier persona que tenga la capacidad de llegar es profesor. No tendrá el título, pero tiene esa capacidad de entregar información. Y por esa razón, cuando hubo la tremenda pelea, ¿por qué metieron a arquitectos e ingenieros a hacer clases en los colegios? Pero también había la realidad de que a veces un profesional hacía mejores clases que un profesor. Porque la esencia del profesor es de una entrega social. No tiene nada que ver con clases de didáctica, de evaluación y de ese tipo de cosas. Por esa razón, claro. Entonces, por eso, si en el caso tuyo que te has pasado tanto tiempo con los niños, tú eres en esencia. Y cuando a uno le dicen, ¿qué es un profesor? Un profesor no tiene descripción. Porque una vez un personaje que hizo un discurso maravilloso, leyó 100 cosas que era un profesor. ¿Y qué dijo? Es un prestamista, es un amigo, es un psicólogo, es un otro, esto. No tenía forma. Por eso, entonces, el profesor es luz. Pero tiene esa capacidad social de entregar. Y eso es importante. Yo creo, con respecto a lo mismo que estás diciendo, y el texto que te voy a enviar en la revista, se llama Lo artístico del arte y lo artístico de la praxis docente. Entonces, claro, porque por una parte habla sobre lo que es lo estético, lo que es lo artístico, la diferencia entre lo estético y lo artístico, etc.
y para llegar finalmente a cuál es la labor de un... Yo soy profesora de artes visuales también, pero en este momento doy clases de metodología a personas que estudian pedagogía en artes visuales. Pero igual he hecho clases en colegio harto rato y me gustaría retomar. Entonces, el tema del texto, que lo expuse también en un conversatorio en torno a los profesores de artes visuales, plantea que importa desde el punto de vista de lo artístico de la praxis docente, es que el profesor de artes visuales está en un plano del arte, y el arte está en ese lugar de lo disfuncional. Como es disfuncional, está en ese lugar de la desfetichización de las cosas. Pero nosotros, cuando ponemos nota, estamos fetichizando el objeto, estamos transformando en una cosa. Entonces lo que nosotros deberíamos buscar, no sacar la nota, porque ya eso es como revolucionario, sino que ya, dale, pon la nota, pero que la nota forma parte de una metodología, no forma parte de un fin. La nota es una metodología para un fin. ¿Y cuál es el fin en el fondo? El fin es generar un clima clase transformador, creador de nuevas cosas colectivas. Entonces, si tú, en este gesto metodológico de dar trabajos, poner ciertas acotaciones para poder poner una nota al final, de acuerdo a un proceso, qué sé yo, y todas las reglas que te pone el UTP, dices, todo eso, perfecto, porque hay que hacerlo perfecto para que no te echen. Todo eso, pero si tú al curso le manifiestas y le explicas cada clase una y otra vez, al iniciar y al cerrar, que en el fondo el fin de esta clase, como es artística, no es que ellos realicen un producto, sino que a través de la realización de ese producto, ellos construyan un nuevo imaginario colectivo, individual y colectivo, y que a la vez de ese nuevo imaginario colectivo generen una nueva realidad que pueda cristalizarse afuera del colegio, idealmente. Eso es el fin de la clase de arte visual, la transformación y la autotransformación. Y ahí está lo artístico de la praxis docente. ¿Cuándo un profesor de arte es artista? Cuando logra eso. Cuando no es artista, bueno, profesor, porque pone la nota, qué sé yo, y hace la manualidad de la carrera, de la manualidad de la profesión, porque esa es la manualidad de la profesión. Los profesores de artes visuales hacen manualidades, pero ¿cuál es el problema de la manualidad? No es la manualidad en sí, sino que nosotros no buscamos en el ejercicio de la manualidad una interiorización. La manualidad en este caso es poner la nota, buscar la nota, pero la nota solo es interiorización cuando buscamos algo más allá. Y ahí está lo artístico. ¿Y cuándo está lo artístico de la manualidad en el estudiante? Cuando nosotros le decimos al estudiante que esa manualidad tiene otro fin, que es entrar dentro de sí. Eso es lo que... Entonces a lo que voy es que la nota no da cuenta de otra cosa, sino de qué tan cerca del proceso y conectado está el estudiante con la idea del curso. Y que en el fondo es un método para poder generar otro clima, un clima creativo. ¿Por qué no se debería ponerle una nota a esos puntos? No se debería. El niño puede cometer errores. El niño se puede equivocar. En arte no hay eso de que corregir los errores. Creo que lo que estás diciendo es súper importante, el tema del error. Yo tuve una experiencia, también soy profesora, con un curso, estaban en séptimo los chicos, y los hice salir al patio a dibujar hojas. También por un tema de vivenciar la experiencia, ¿verdad?, de que las hojas son todas distintas. Y un niño dijo, pero profe, estaba muy complicado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque vamos a trabajar directamente con el lápiz tinta y se me equivoco, pero hay más hojas, les dije yo, y acá el asunto de equivocarse. Y eso fue tan para él trascendental, porque que se para, me recuerdo y me dice, o sea que en esta clase nosotros vamos a aprender a equivocarnos. ¡Qué maravilla! Sí, le dije yo, van a aprender a equivocarse. Y es lo mejor, porque así le dije que te vas a dar cuenta que finalmente lo que tú estás haciendo es algo correcto, y que eso si que tú tú sientes puedes que puedes mejorar,
ya deja de ser un error porque lo vas a mejorar y lo vas a presentar como tú quieres presentar. Tú vas evolucionando. Pero eso depende de uno, o sea, y de hecho yo creo que lo que dice acá Lucía, ¿verdad? Es súper cierto, o sea, uno en una clase tiene, yo creo que el poder de hacer la mágica. Y uno tiene que encuadrarse como pedagogo y artista en que, claro, tienes que presentar ciertas estructuras que son de UTP, de director, ¿verdad? Administrativas, pero tu clase es tuya, por lo tanto tú puedes presentar una pauta o representarla a tu antojo, pero está en ti finalmente decidir cómo vas a encauzar este aprendizaje de los chiquillos, porque si no, obviamente vamos siempre a estar en un círculo vicioso. O sea, está claro que los procesos pedagógicos, sobre todo en Chile, están súper complicados y ambiguos, pero depende de uno. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Y esa fuerza llegar a un establecimiento, no esperar que el establecimiento te entregue a ti estrategias de cómo hacer esta educación mejor, porque no va a pasar, está simplemente en ti. Ese es el punto, porque la educación chilena ya está probada que es mala. Y se sigue perfeccionando lo malo. Y por ejemplo, la gente se va hacia la Finlandia a buscar lo bueno de la educación y están, pero deprimente, que cuando llegan se dan cuenta que Chile nunca va a poder tener la educación de Finlandia por distintas situaciones sociales, o sea, de características de personas. Claro. Entonces, una de las cosas que es importante es que cada uno dentro de su rinconcito ilumine. ¿Ya? Porque si no, o sea, porque el gobierno A, el gobierno B te va a pedir papeles distintos y finalmente tiene que haber una esencia que va mucho más allá de eso. Claro. Y es lo que cada uno puede dar. No pescar los papeles nomás. Sí. O sea, es que hay un problema laboral, es que hay un problema laboral. Hablemos en primer lugar respecto a su trayectoria, dónde realiza sus primeros estudios y bueno, cómo se va incorporando a este mundo de lo que es el arte. Bueno, yo entré a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar como estudiante de dibujo, como corresponde. La base de todo el arte visual, especialmente de la pintura y el grabado, debe ser siempre el dibujo a mano alzada, que es muy tedioso, lo reconozco, pero es la disciplina necesaria para después proyectarse en las otras disciplinas. En la Escuela de Bellas Artes ingresé aproximadamente, creo que el año 1951-52. Y lógicamente empecé dibujando yesos al comienzo, y después derivé a dibujo con modelo y tuve un gran apoyo del maestro Hans Soika, el maestro alemán que formó toda una generación. Yo tuve el gusto de participar un tiempo con él. Desgraciadamente, por razones económicas, tenía que parar la olla para una familia, así que estuve un tiempo en Santiago, pero siempre tuve la inquietud por el arte. En Santiago aproveché también de ir al taller de Julio Palazuelos en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Mis primeros estudios los realicé con el gran maestro Carlos Hermosilla Álvarez. Con él, la primera experiencia que tuve con él fueron unas maravillosas clases que hacía él de croquis. Aproximadamente hace 2 años que formo parte del Centro Grabado. Bueno, yo la verdad que desarrollé, en lo que respecta a las técnicas del grabado, prácticamente la gran mayoría de las técnicas. Aquí el tema parece que es la música, ¿o no? Bueno, en ese momento, o en esa etapa, generalmente yo hacía personajes. Y esos personajes los construía primero y después los destruía para acercarme al cubismo, que es una de las, no digo técnicas, sino que uno de los estilos que también me ha marcado muchísimo. Considero que el cubismo todavía tiene mucho que dar. Y yo, bueno, este es un trabajo en metal, es un aguafuerte y es un aguatinta. El aguafuerte está en el diseño del dibujo en sí, y los planos lisos, en este caso
estos planos que estoy mostrando. Estos se llaman agua tinta, que logran diversos valores de acuerdo a la intensidad que produce toda una técnica para lograr, que se usa con P-Castilla, para lograr esos planos. Realmente debo decir que el grabado empezó a destacarse gracias al maestro Carlos Hermosilla y en Santiago Nemesio Antunes, que formó el gran taller que tenía, y ahí cobijó a grandes creadores. Eso fue muy importante. Aquí nosotros usamos el cobre, a diferencia de otros países que usan mucho el bronce u otros metales. ¿Por qué el cobre? Porque es nuestra materia prima. Nosotros somos productores del cobre, así que no tiene, el valor es realmente accesible a nosotros. En cambio afuera el cobre tiene un mayor precio. Yo estuve un tiempo también en los Estados Unidos y me di cuenta de eso, que cuando hablaba de las matrices en cobre, y me miraban medio raro porque ellos usaban otras matrices de diferentes, porque había cobre, había también láminas de cobre, pero eran muy escasas. Decir que uno es grabador es totalmente independiente de decir yo soy dibujante o soy pintor. Claro. Por supuesto que el denominador común es la creación para todas las técnicas. Están incorporando el concepto de emoción, que no estaba dentro de lo que era cuantificable. La emoción no se puede cuantificar, pero se están dando cuenta de que es importantísimo dentro del desarrollo de estas personas y que vienen con un paradigma totalmente distinto al nuestro. Por lo tanto, hay que incorporarlo, pero no hay en cómo evaluarlo, porque la emoción no se puede como convertirla en número, ¿ya? Y así de complicado, pero ¿saben? Claro, saben, o sea, incluso en la UPLA hay personas que están haciendo doctorado en España sobre la emoción, ¿ya? Porque pues así lo ven de importante. Pero llega el momento dado en que pasa a los profesores de evaluación, y si esto no se puede estructurar, no es válido. Y yo hice una experiencia pero loca que igual encuentro súper buena, en que yo les presenté a los profes de evaluación una prueba que yo hice. Y la prueba era de que aquí yo tenía los 6 colores del arco iris, el lápiz de colores, ¿ya? Y entonces decía, ¿cómo se sintió en clase? Pues supongamos. Entonces él tomaba un lápiz de color y pintaba, ¿ya? Y tenía como 20 preguntas y le pintaba. Entonces me decían, ¿y cómo va a cuantificar esto? Me decía, ¿cuál es la pauta? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ah, me decía, y él se hacía el inteligente, me decía, eso significa que el rojo es un 1 y el violeta es un 7. Como tiene 7 colores, obvio. Entonces yo le decía, no, pues si esta prueba no puede ser castigadora, porque yo estoy tratando de evaluar las emociones. ¿Y cómo evalúa usted entonces? Yo simplemente miro todos los colores y si ocuparon los 7, tienen un 7. Si hay alguien por casualidad que ocupó puro amarillo en responder todo, tiene un 1. Pero es porque no aprovecha las posibilidades que se le están dando. Y de esa manera yo evalúo las emociones, decía. Que así como, no supo qué contestar, pero tampoco dijo bien una cosa así. Y me dijo, ¿qué otra forma? Bueno, le dije yo, si es que sigo buscando, veo los colores fríos y los colores cálidos y hago la diferencia para ver qué tan falta de equilibrio tiene. Puede ser. Si yo hago que el chico viva la situación, ya la vivió, no tengo por qué ponerle nota. Él la vivió y él sabrá cómo asimilarla. ¿Para qué le voy a poner nota? Bueno, entonces como en una universidad y pedagógica como la nuestra, en la cual existen profes de evaluación, profes de didáctica, profes de esto, tú no puedes cambiar ese campo de evaluación, porque es la forma que ellos tienen. Sin embargo, puedo decir que esa metodología es como una especie de producto de una cuestión mucho más profunda y amplia que es la cuestión cultural. Porque eso, hay todo un imaginario que contiene eso. Y es como, por ejemplo, es lo que corona un proceso social. Entonces, como estamos tan bien socialmente, entonces tenemos esta posibilidad de evaluarnos de esta forma, Y nosotros tenemos la evaluación que nos merecemos. Inés
Acevedo. Su trabajo, en este caso usted me comentaba que eran silografías. Son silografías sobre papel diamante. Lo que yo hago es algo íntimo, muy personal. En general mi temática es personal, trabajo con imágenes, en este caso de la familia. Esto se llama registro de familia, está rescatado de imágenes que heredé de mi mamá, que juntaba todas las muestras de la fotografía antigua, y de ahí saqué algunas que encontré interesantes y las transformé en silografía. No están exactamente igual que las fotos, yo hice una recreación de la imagen fotográfica, y eso es parte de mi historia, de dónde vengo, es lo que soy. Imágenes muy antiguas, mis papás eran como bastante mayores que yo, la mayoría yo creo que son entre el año 40 y puede que antes. Esta imagen, por ejemplo, puede que sea anterior a ese tiempo. Años 30, claro. Hay hartos elementos, digamos, que son como de uso cotidiano, y eso también tiene, me recuerda bastante algunos trabajos, incluso muy antiguos, de Víctor Maturana, que trabajaba con elementos relacionados con el mundo familiar, el entorno, los utensilios, que en un momento determinado de nuevo se los empezó a utilizar, pero ya con otra puesta en escena. En este caso, ¿cómo llega usted a lo que es la instalación? Porque esto además es una instalación, no es la manera tradicional también de colocar lo que es un grabado en un marco, que es una característica que hemos tomado de esta exposición, que muchos han variado respecto a ese tema. Porque igual me gusta tratar de hacer otras cosas diferentes. A mí me gusta mucho el papel diamante y encontré que trabajar silográficamente, o sea, imprimir el papel diamante me iba a dar la gracia de que por un lado se ve así, Un juego con el color también. por el otro lado se ve luz. así, justamente lo gris que está por atrás, pero la luz que atraviesa el papel le da cierta cosa que a mí en lo personal me gusta, y el hecho de que esté colgado en punto para que esté siempre en movimiento, para que no sea estático, comunique además por el movimiento, y se transforme este grabado, se salga de lo tradicional y pase a ocupar un espacio ya tridimensional. Me gusta la gracia. He empezado a tomar el gusto a esta técnica, y por eso que hice esta silografía. O sea, estaba trabajando en silografía y continué con ello. Creo que es igual muy importante que los pares se reúnan y converjan en una asociación que nos va a ayudar a que pasen estas cosas. Que tengamos una buena sala para exponer. Cuando tú trabajas de forma individual cuesta mucho eso. Acá en la quinta región cuesta más todavía. A lo mejor en otros lados no tanto, pero aquí sí cuesta mucho el tener espacio para exponer. Claro. Como grupo nosotros somos 14 personas, el grupo Grafo, 8 pertenecemos nomás aquí al centro de grabado, o 9 por ahí, 8 estamos en esta exposición. Entonces, en ese sentido, nosotros nos evaluamos con la vara que nosotros mismos nos hemos puesto. Porque para la evaluación o estas cristalizaciones sociales tienen que ver con procesos mucho más largos, profundos y meticulosos como sociedad. En el arte existe lo narrativo y lo inenarrable. Lo estético está encasillado en lo narrativo. Todo lo estético es narrativo. Todo lo artístico es inenarrable. Porque lo estético indica, lo estético dice algo, y lo artístico no dice nada. Por lo tanto, como no dice nada, no tiene lógica, es inenarrable. Lo único que hace es indicar. ¿Qué cosa? No eso, pero ¿qué eso? Eso es lo artístico, el factor artístico. Por eso que él, cuando hizo trabajo ¿pero qué hiciste? Porque estaba indicando algo, pero no sé qué. Lo único que hace es porque eres loca, ¿qué estás indicando? No sé. Bueno, ahí está lo artístico. Y lo estético está en lo narrativo, en la estructura de la obra. Entonces, eso es súper importante porque, si bien es cierto, por una parte, la nota, que es lo narrativo, que es lo estético, para hacer una analogía, es la estructura. Igual contiene, porque si no nos quedamos en la pura expresión. Entonces, la narración
lo narrativo, lo estético, contiene lo artístico. ¿Cómo lo contiene? Porque da un puente entre el espectador y el artista. Si nosotros hiciéramos solamente expresión, ¿qué pasa? El espectador dice, no entiendo nada. Pero existe el factor estético narrativo, que es el que permite hacer el vínculo entre obra y espectador. Entonces, ahí está la dualidad. Qué importante es la dualidad, que la entendamos no como una guerra, sino como un flujo, porque a través de esta dualidad nosotros podemos comunicarnos. Entonces la obra no se queda encerrada dentro de sí misma, y recordemos que estar encerrado dentro de sí mismo raya en el fascismo, porque no hay interrupción de nada. Entonces, cuando una obra no raya en el fascismo, necesita tener una cierta narratividad, ciertos factores estéticos, que permitan la comunicación con el observador, pero a la vez que disloque y le meta para adentro, y no le saque para afuera.